horror tras horror en Villa Gesell. Vamos a contar la historia completa y vamos a contar que a este oficial de policía, que se llama Carlos Fabián Genta y que era el jefe de calle de la seccional de Cariló, ya lo desafectaron de su cargo, está preso. Vamos a contar por qué está preso este policía, pero todo vale la pena contarlo desde el arranque. Una historia que empieza exactamente, o por lo menos está documentado, en el año 2009. A partir de esa fecha, lo que pudo probar la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, es que desde el año 2009, una mujer con su concubino, con su pareja, abusaron sistemáticamente de 4 de sus 5 hijos. Chicos que en 2009 tenían las edades que voy a contar ahora. Una nena, 4 años. Un nene, 6 años. Otro nene, 2 años. Otra nena, 10 años. Es decir, que al momento de empezar los abusos sexuales, algunos de los nenes o nenas abusados tenían edades que iban de 2 a 10 años. Tremendo. Tremendo. Ya de arranque, tremendo. ¿Quiénes participaban de los abusos de esos 4 nenes? Su propia madre y la pareja de la madre. Ustedes dirán 2009, ¿por qué recién ahora sale a la luz? En varias oportunidades, por lo menos hay constancia en 2 oportunidades, los nenes abusados, y vamos a contar qué clase de abuso, logran escapar de su propia casa, los hermanitos. Imagínense la situación, 4 hermanitos de entre 2 y 10 años, no tengo la fecha exacta, pero en 2 oportunidades a lo largo de estos 6 años de abuso, logran escaparse de sus casas. Yo ya sé la historia, y antes de que la cuentes, que ahora la vas a contar con lujo de detalles, es una canallada, porque vos podés cajonear cualquier denuncia. No, pero esta... Podés cajonear cualquier denuncia si creés que tenés moral para cubrir a un compañero, pero esta no tiene perdón. Pero seguimos. Volvemos entonces a 2009, empezaban los abusos, no lo sabía nadie. Los nenes logran escapar de la casa. ¿Y qué hacen? Le piden ayuda a una vecina. Y le cuentan a la vecina, no una vez, 2 veces, que la propia madre y el padrastro los venían abusando sistemáticamente a lo largo del tiempo. La vecina valiente va a la seccional y presenta la denuncia 2 veces. Se presenta a la vecina a decir, quiero denunciar que en la casa pegada a la mía, en calle 131 y 16 de Villa Gesell, hay un matrimonio que está abusando sistemáticamente de sus 4 hijos. Te cuento, Guille, que en total... Así, clarito como el agua, ¿no? Sí, fácil. Clarito como el fácil. agua. Son 5 nenes en total. A la quinta la estoy sacando de la historia. La quinta hija tiene 5 años. Es la única hija biológica de este hombre que vemos en imagen, que te voy a contar quién es. Es el prófugo que tiene esta causa. Es el padrastro que está acusado de abuso y está prófugo hoy, técnicamente. La nena de 5 la corro porque es la hija biológica de él y todavía no está acreditado si fue víctima de abuso. Lo que sí está acreditado que los 4 hijastros de este hombre sí fueron víctimas de abuso por parte de él, por parte de la madre biológica, y acá viene la bomba del caso. No solamente que la vecina, enterada de los abusos, iba a denunciar a la comisaría y que notaba que no pasaba nada, sino que la sospecha es que quien cajoneaba a propósito las denuncias era ni más ni menos que el policía que vamos a mostrar, que es un policía que se llama Carlos Fabián Genta, que tenía a su cargo la comisaría de Cariló, pero que además el jefe de calle, le contamos a la gente, es como los ojos del comisario. La famosa frase es, el comisario te dice, mis ojos es el jefe de calle. Sí, es el que está justamente todo, en la calle. en la calle. Es el que conoce todo. Y también déjame decir, que me crié en la costa, no ahí, pero me crié en la costa, que en invierno son pocos. Además. Bien poquitos. Se conocen Y en Cariló. todos. Se conocen todos. O en Gesell. Se conocen todos. Bien. Es imposible que nadie haya sabido que esto estaba pasando si es que efectivamente es como nos cuentan. Bueno, ¿cómo termina la historia y cómo empieza a resolverse esta historia de terror, Le cajoneaban las denuncias a la vecina, hasta que en un momento la vecina, ¿qué hace? Como ve que la policía no reacciona, va directamente a lo que se llama el servicio social, que tienen todos los municipios.
En el servicio social de Villa Gesell, porque los abusos fueron en Villa Gesell, por más que el policía prestaba servicio en Cariló, y también en Gesell. En el partido de Gesell, estaría en el límite, ¿no? Claro, pero te voy a contar después una trapisonda que tiene el policía hasta con lo administrativo. ¿Por qué no le tomaba la denuncia? Porque no le correspondía por zona. Por zona. Él figura como jefe de calle de Cariló, pero cuando lo indagaron, dijo, no, yo tenía a mi cargo la distrital Gesell. Estaban dos lados al mismo tiempo en una grave anomalía administrativa. Tenía como un doble cargo. Además, bueno, Servicio Social mete la denuncia. Interviene la fiscal, la doctora Zamboni. Ordenan cámara Gesell para los 4 menores. Los rescatan primero de ese lugar. En cámara Gesell, te voy a decir una frase para que entiendan la gravedad de lo que estamos contando, que es inédito, me contaban a nivel del Departamento Judicial Dolores. Frase de la forense que revisó a los nenes y nenas violados. Porque van a entender la historia al final de todo, porque no es solamente abusado por los padres, vamos adelantando, ¿no? No es que la abusaban de los nenes solamente la madre y el padrastro. Eso también es todo un síntoma. Y antes de que sigas, porque enseguida vamos a ver dónde se producían, es decir, dónde se desarrolló esta historia, en qué marco socioeconómico, pero también que había clientes. No, tremendo. Pero escuchá quiénes, además. Tremendo, ¿eh? ¿Qué dice la forense, la doctora Ribé? Cuando revisan físicamente, declaran los nenes en cámara Gesell. Después los revisan físicamente. ¿Qué dice la doctora Ribé? Que es la forense que revisa a los menores, Guille. Dice: nunca en mi vida como forense vi las lesiones que tenía una nena de 10 años. Le habían provocado el corrimiento de su zona genital, producto del aparato genital, producto de los abusos reiterados a lo largo del tiempo, y no va a poder quedar embarazada nunca en su vida. Imagínate lo que significa esto. Entonces, hasta acá tenemos una madre y un padrastro denunciados por abusar de 4 hijos. Saco a la quinta, que es la única hija biológica de este que vemos en imagen, que se llama este hombre que vemos en imagen. Hoy está prófugo. Este hombre es Ramón González Báez. Es el padrastro de los nenes. La fiscal, ¿qué hace? Con los testimonios de las víctimas más el informe forense, ordena detenciones. Pero se lleva la gran sorpresa la fiscal. Manda a detener a la madre y al padrastro, y en el camino, ¿qué descubre? Que el policía que cajoneaba las denuncias, este tal Genta, Carlos Fabián, no solamente cajoneaba las denuncias, sino que además abusaba de los menores. El mismo policía que obviamente cajoneaba las denuncias, que eran denuncias que lo podían meter en cana él, y además a los padres de los nenes, también, según la denuncia que hacen los chicos en cámaras Gesell, los abusaba. El mismo policía. Y había gente que pagaba. Sigue la historia. Porque hay una red de pedofilia que hay que investigar ahora. Pero el policía además... Es evidente que detrás de esta situación hay mucha gente. Muchísima. Cubierta, si es que se confirma la historia, porque siempre hay que decirlo, va a haber un juicio oral. Obviamente. Si es que se confirma la historia, tenían una cobertura que les permitió durante años llevar adelante esta barbaridad. ¿Sigo con la denuncia? Dale. El policía Genta fue detenido hace 3 días con asuntos internos de la provincia. La fiscal lo que sospecha es que no solamente el policía le cajoneaba las denuncias a la vecina que de forma heroica se animaba a denunciar lo que había pasado con los nenitos de al lado. No solamente abusó de los nenitos el policía, sino que el policía le vendía los servicios sexuales, entre comillas, de los nenes a otros policías y a otros vecinos de Gesell. Con lo cual, como dice Guille, tenés que hablar de mínimo 10 personas implicadas. Y de una red. Y de una red. Y de una red. De menores, básicamente. O sea, aprovechando la vulnerabilidad en la que se desarrollaba la vida de estos chicos, que cuando vean ustedes las imágenes van a comprender gran parte de esta historia, o sea, de una vulnerabilidad total, su condición socioeconómica era casi inadmisible. Es más, inadmisible hasta desde el punto de vista social. Que nadie se haya fijado en las condiciones en las que vivía ese menor. O esos menores, como para llegar a la conclusión de que ni siquiera podían desarrollarse aún si los hubieran mantenido en buenas condiciones, entre comillas en buenas condiciones. Es una historia desgarradora, de Cuando punta a escuchás el punta. testimonio de los chicos en cámara Gesell, pude leer algunos fragmentos porque son impublicables, pero voy a poner una imagen. ¿Por cuánto vendían los servicios sexuales de nenes abusados? Nenes que empezaron a ser abusados, uno de ellos con 2 años de edad. Acordate que los abusos empiezan cuando esos 4 chicos tenían de 2 a 10 años. Ahora tienen de 8 a 16 años. ¿Bien? Sacamos siempre a la nena de 5, que es la hija biológica del prófugo, porque todavía no se sabe si fue abusada o no.
los nenes se acuerdan que veían billetes de 100 pesos desparramados en la cama a la cual los ataban. Para abusarlos, además, los ataban a una cama, pero además los iban rotando de domicilio de cautiverio. A ver, madre y padrastro los abusaron sistemáticamente 6 años. Después, en complicidad con este policía, armaron una red de explotación sexual de esos nenes. Los propios padres complotados con el policía, que además los abusaba. Y el policía, con otros 4 policías que no están en cana todavía, pero probablemente terminen presos. Hoy están investigados 4 policías más de la zona. Imagínate que en el destacamento Cariló, en la distrital Gesell no habrá mucho más que 15 policías en invierno. Hay que alinear en un lugar tan chico 8, Y que 9, nadie se dé cuenta. 10 mentes perversas en una misma línea. Hay que encontrar 10 tipos como estos. Y más seguramente, juntos. ¿no? Tiene que Tenés haber más. razón. Y esto tiene que existir más de lo que nosotros nos imaginamos. Lamentablemente lo digo. Sí. Pero O sea, el a tipo ver, que los tenía que cuidar, sí. los terminó exponiendo. No solamente los terminó exponiendo, sino que los terminó abusando, aparentemente, insisto, no hubo un juicio oral al respecto, y formaba parte de la comercialización de los menores. Sí. Es una de las cosas más tremendas que he escuchado en los últimos tiempos, de Mirá. confirmarse la historia. Sí. Hemos contado historias parecidas. Usted dirá, sí, me acuerdo en No, este año. como esta no. No, ¿por qué no? Y ahí viene la diferencia. Este año contamos 2, me acuerdo. En José Cepaz y en San Martín, madre y padrastro violando a sus propios hijos. Me acuerdo que contamos los testimonios que una de las nenas quedó embarazada y descubrieron recién en el colegio. ¿Te acordás que dijimos que recién en el colegio, que la madre no la dejaba ir al colegio para que no se note que estaba embarazada, que la madre era cómplice de los abusos de su pareja? Pero acá lo que hace mucho más grave todo es que hay policías implicados, no solamente cajoneando la denuncia, sino que están acusados de abuso sexual y después, como dice Guille, de ser una especie de regentes de prostitución de menores. Es increíble. Hay 4 policías más que están bajo investigación y que tal vez sigan el mismo camino que gente. Y que tal vez los 4 policías que les comento no están detenidos todavía, sigan el mismo camino que gente. ¿Cuánta gente compone esta organización? La madre fue detenida en noviembre, Guille. El policía hace 3 días y el padrastro está prófugo. Aclaramos que ¿Y esta cómo foto... hubo tiempo para que se vaya? No, porque se escapa en noviembre el padrastro. Cuando detienen a la madre. Pero después se engancha en la línea policial que faltaba. Pero el padrastro, mostramos la foto, se llama técnicamente, o le decimos en tele, a cara lavada, sin taparle los ojos por autorización judicial. Porque la fiscal Porque con razón lo me quieren dice, encontrar. Porque la fiscal me dice, ¿cómo hago para encontrarlo si no muestro la cara? ¿Qué te voy a poner los ojitos tapados? Mirá, en línea está Juan Martín Fernández, que es colega. Dale. Le vamos a preguntar qué se sabe por allá. ¿Cómo estás, Juan Martín? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Supongo que todos conmovidos, ¿no? Sí, conmovidos porque se conoce esta noticia, la cual no había trascendido hasta que ustedes a través de la pantalla de C5N vieron a conocer el caso y sin lugar a duda la ciudad de Villa Gesell se empezó a preguntar qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, donde un caso involucra policías, a una familia, a 5 menores y esta palabra, ¿no? El abuso sexual que atraviesa la sociedad de Villa Gesell en reiteradas oportunidades, pero nunca como este caso. Hace algunos minutos nada más estuvimos en la zona donde ocurrió este hecho. Recién ustedes, cuando hacían la crónica, hablaban del estado socioeconómico de esta familia. Y hay que señalar que el epicentro, el lugar donde ocurrió es un asentamiento. Tal vez el asentamiento más importante de Villa Gesell, cuando hablo de importante digo en la cantidad de familias que allí viven y hasta famoso, porque ha sido un lugar donde se han registrado varios hechos del ámbito policial en los últimos años. Estamos hablando de el asentamiento denominado Las Praderas, que está ubicado en la zona de Paseo 132 y Circunvalación. Allí está la principal calle de ingreso. Y hace instantes decíamos que estuvimos allí, comenzamos a dialogar con los vecinos de ese barrio, los cuales tal vez no estaban tan al tanto de este hecho en sí o de esta noticia, pero que sí sabían que hacía 72 horas el policía Genta había sido detenido. ¿Y por qué lo sabían? Porque era un policía conocido en el barrio, un policía que según nos decían los vecinos, hacía algunos años, cuando estaba en pareja, había vivido, no dentro del asentamiento, pero sí en un barrio humilde que está muy próximo, a 200 metros prácticamente. Es decir, que tiene vínculo con la gente de ese asentamiento, de Las Praderas. Sí, eran prácticamente vecinos y los mismos ciudadanos de ese sector de la ciudad de Villa Gesell sabían o tenían relación con el policía, con Genta. Después se enteraron, decíamos, hace 3 días que fue detenido y que se lo habían detenido en el marco de
trata de blanca. Esto es lo que decían los propios vecinos, ¿no? Claro. Claro, porque algo de eso hay. Es que hay. Prostitución de menores en este caso. Sí. Ahora, Lo primero Juan. que sí, Mauro. A ver, hoy hablamos más temprano. A ver, contale a la gente qué rol, vos que viste todo el año en Gesell, qué rol cumple, porque este es un dato que llama la atención de la causa. Sí. ¿Quién es el jefe de calle de una comisaría? Es el capanga. A ver, yo en términos, en un lugar como Cariló, como Gesell o como Mar de las Pampas, el jefe de calle es el que manda. Sí. Es el hombre en una estructura de una comisaría chica, es la mano derecha del comisario, es la persona que manda en la calle, que organiza los efectivos, que tiene contacto, si es la zona céntrica, con comerciantes. Es la cara visible de la policía y el contacto con la sociedad. Y si lo vemos en términos delictivos, es el recaudador. Es el recaudador, tal cual. Si fuera, digamos, en términos non santos, el jefe de calle es el recaudador del comisario. Es el recaudador. Bueno, ahora, mirá lo que declara este tipo, a ver si vos lo puedes entender que estás ahí. El tipo, Carlos Fabián Genta, era jefe del servicio de calle o prevención de Cariló al momento de la detención, pero cuando lo indaga la fiscal, vamos a contar la declaración del policía en un ratito. Cuando la fiscal lo indaga, ¿sabes qué dice él? Dice, no, yo estaba trabajando en Gesell y también trabajé en Mar de las Pampas, y menciona que tenía mucho contacto con el jefe de la comisaría segunda de Gesell, ¿no? Como yendo para arriba, marcando al comisario, apuntando al comisario. ¿Te queda claro dónde trabajaba, si era en Cariló o en Gesell? Sí. ¿Qué te quedó claro? Desarrollaba laboralmente, Mauro, en el partido de Villa Gesell. Desde hace tiempo ya, te estoy hablando por lo menos de 2014 a la fecha. Es cierto, trabajó en la comisaría segunda, abro paréntesis, y es la que tiene jurisdicción en lo que es el barrio Las Praderas, donde ocurrieron los casos. ¿Y Las Praderas es camino a Cariló, digamos, Las Praderas? ¿Vendría a ser el norte de Gesell o nada que ver? No, es el oeste, está más próximo, si se quiere, a la ruta interbalnearia. Sí, tal cual. Sí, no. Cariló, la verdad que por lo que yo estuve averiguando, figuraba como que se desempeñaba en Cariló, pero él físicamente, el último año y medio, se lo podía ver en la comisaría segunda y luego en la comisaría tercera, que es la de Mar de las Pampas. Es más, que cuando hablamos de jefe de calle, una de las tareas, que esto lo pude confirmar con algunas personas que dialogué de la mañana, era, por ejemplo, el que negociaba o en todo caso cobraba los adicionales cuando la policía cubría seguridad en cancha, por ejemplo. Mirá, ahora, la gente en Gesell no estaba noticiada, digamos, a partir de hoy, de la difusión que le damos bien temprano, empieza a explotar toda esta historia que en realidad lleva, por lo menos a nivel de la primera detención, que es la madre, Carolina Zamudio, fue detenida en noviembre. La pata policial es la que se investiga ahora y sigue prófugo el padrastro, pero explota ahora la noticia. La noticia explota ahora. A donde era un secreto a voces, Mauro, y esto yo lo conozco hoy, hace media hora, es dentro del asentamiento. Ahí lo sabían todos. Porque tuve la posibilidad de dialogar con la vecina. Lo hice vía telefónica, es una vecina muy comprometida. Esperá. ¿La vecina que hizo la denuncia? Claro. Exactamente. Eso es interesantísimo que nos cuentes. ¿Qué pasó? Yo pude hablar con ella telefónicamente porque tengo relación desde hace tiempo por ser tal vez la voz cantante del barrio. Cuando me entero que es dentro del barrio de Las Praderas, me comunico telefónicamente con ella para preguntarle en principio si había sucedido allí. Ella me dice que sí, en una forma muy cortante, a lo cual le pregunto si era ella quien había revisado la denuncia, si era ella la vecina, la cual se indica que le salvó la vida, y nos dice que sí. Nos confirma que ella había detectado el caso, que había denunciado, que estaba sorprendida que el caso se había dado a conocer, pero que estaba muy al tanto del avance de la causa. De hecho, sabía muy bien lo que había pasado con este policía. Y le pregunté, empecé a indagar, bueno, ¿qué estaba pasando en el seno del barrio? ¿Dónde estaban los chicos? ¿Qué había pasado con sus padres? Ella nos confirma que a raíz de esta presentación y la insistencia que tuvo ella entre las autoridades, consiguió la detención de la madre y de la fuga del paraguayo. Es el padrastro. Exactamente, en noviembre del año pasado. Esos chicos, a raíz de la denuncia que ella hace por comenzar a dialogar con las víctimas de abuso el año pasado, sobre todo de la mayor, de la más grande, la de 16 años, consigue que estos 5 chicos, estos 5 menores, queden a resguardo de otra familia.
otra familia que estaría dentro del asentamiento, pero que no tendría nada que Hace ver. un punto ahí, Juan, porque acá viene un dato Sí. que es impactante, que lo quiero compartir Sí. con ustedes. La vecina denunciante es con la que habló Juan Martín. Sí. Y los nenes quedaron al cuidado ahora con una guarda provisoria de otra familia del asentamiento. Esa familia que los tiene bajo cuidado fue amenazada. Sí, y Hace tiene horas. policía en la puerta de la casa, sí. Hace horas. Imagínate el nivel de contacto de la organización, que ya tienen a un cana preso, a la madre detenida y al padrastro prófugo que amenazan a la familia que les está dando una guarda por ¿Y decisión quién? judicial. ¿Quién amenaza si la madre está presa, el padrastro prófugo y no tienen un peso? La estructura criminal. Ah, ¿y quién es la estructura? bueno. Y la estructura ¿Quién? criminal, Ah. si tenían 4 policías Ahí que está. utilizaban los servicios Ahí sexuales. Hay que de sacar a los menores de chicos edad. de ahí. Primero y ante todo hay que sacar a los chicos de ahí. Hay que sacarlos del asentamiento. Los van a sacar, es muy ayudar a esa probable. familia que los está protegiendo y darles un lugar en otro Es muy lado. probable. Y cuidarlos. ¿Qué decís, Juan, vos? Tienen protección policial las 24 horas. Sí, pero ya a esta altura... Sí, pero ahí tiene alguna Perdón, Juan Martín, intervención no, pero ya a social. esta altura no, necesita que lo cuide otra fuerza, ¿no? No, claro, sí, estamos hablando de que la seccional investigado, por lo menos, a donde se cajoneaban las causas, según la investigación, es la misma seccional que la está protegiendo, la comisaría segunda. Sí, la complicidad es obvia, ¿no? Lo que nos marcaba la vecina denunciante, y por eso yo obviamente le ofrecí realizar una entrevista y demás. No quiere, ¿no? Ella nos decía que no es por ella, porque realmente es una luchadora, pero sí lo que ella nos señalaba con mucha preocupación es el temor de esta familia que se ha hecho cargo de estos 5 chicos. No. Que La otra está familia. aterrado de lo que vos decías. La especie de familia Paula. sustituta que tienen los nenes ahora, y lo que dice Guille tiene razón. Te cuento algo que me decían hace un rato. La fiscal está evaluando, en función de lo que contaba recién Guille, la fiscal dice, me parece que ya no los puedo dejar en el barrio con esta guarda provisoria. Lo más probable es que ya los trasladen del barrio, por más que dicen que esta familia que los estaba conteniendo era una familia que los estaba cuidando bien, pero se hace imposible que los nenes sigan viviendo en el barrio. Pero estamos Ese hablando de un lugar. barrio que tuvo complicidad también en el tema, porque el mismo barrio fue el que en definitiva no le creyó a la mujer, ¿no? Y que seguramente Sí. vio cosas que no. No, el barrio le compartió, cree ¿no? a la mujer. A la mujer sí, a la pero- vecina. El policía es el que cajonea la denuncia. No, está bien, Más pero dos en el mismo barrio que vivían también había una complicidad. Y tiene razón Nacho, hay que preguntarse Digo- cómo en 6 años hubo una sola vecina que denunció todo esto. En, Sí, en- el en caso ese de- tipo de barrios todos saben la vida de todo, digo, no hay que ser un santo para entenderlo. ¿Qué decís, Juan? Vos? Sí, coincido con ambos. Por un lado, es una sola vecina, y esto debe ser porque es un barrio que ha tenido muchas problemáticas, que no vienen acá señaladas ahora, pero que siempre ha tenido una sola voz cantante y es esta mujer. Bien. Pero al mismo tiempo, Se es lo que ocupa. vos marcás, Guille. Es lo que vos decís, Guille. Acá, en ese barrio, ya por cómo están organizadas las casas, las viviendas, todo el mundo sabe todo. Porque está todo muy pegadito, porque están todos muy cerca, porque en este caso puntual, y ya también por referencia a lo que nos decía la vecina, era voz populi dentro del asentamiento lo que estaba ocurriendo. La casa donde ocurrió todo esto, hoy está ocupada, pero No. por otro grupo familiar, que no tiene nada que ver ni con las víctimas que hayan Quedó vacía y se metieron, punto. Exactamente. Fue usurpada por otra familia, a la familia que había usurpado, porque eso es un asentamiento. Por lo tanto, ahí en el lugar ha habido otra familia, los 5 menores están dentro del asentamiento, con una familia que le ha dado mucho amor y mucha protección, pero que esa familia está amenazada, por eso hay policía dentro del asentamiento y hay mucho temor. Sobre todo el temor es porque la policía está involucrada en esto. Nos Claro. decían, nosotros hicimos la denuncia claro. y esto... Y lo que me decía la mujer, y ya con esto quedo a disposición de ustedes, lo que me decía la mujer que realizó la denuncia es, yo cuando me enteré y lo denuncié, pensé que era solo el abuso de su padrastro. Claro, después la fiscalía avanzó. Encontrándonos con todo esto. Claro. Es que la derivación, tenés razón, Juan. A ver, el abuso por parte de la madre es tremendo, el abuso por parte del padrastro es tremendo. Ahora, si sumás que el jefe de calle de la comisaría Claro. cajonea la denuncia, abusa de los nenes y los vende por dinero, bueno, y además hay otros 4 policías implicados, y además la familia que los tiene bajo guarda dice que los están amenazando, no quiere hablar nadie, está todo el mundo asustado. No, y además, Sí. si el que era el jefe de calle hasta hace 4 días está detenido y te está cuidando un compañero, un ex compañero de trabajo de él, lo más lógico es que lo cuide otra fuerza o que lo saquen inmediatamente de ahí. Lo están evaluando Ya bastante han sufrido esos chicos, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Es una historia aberrante y ustedes, bueno, un poco lo señalaban y yo se lo puedo llegar a confirmar.
el contexto socioeconómico donde se ha dado esto, no una vez ni dos durante 5 años, es terrible. Realmente le puedo confirmar que es terrible. Bueno, gracias, Juan Martín. No cortes, que seguro la producción te va a hacer una pregunta. Te agradezco mucho este contacto. Un abrazo grande. Abrazo grande. Juan Martín Fernández, colega de Villa Gesell, que nos cuenta la conmoción que hay ahora en aquella ciudad después de que Mauro Zeta hiciera pública esta historia. Es una historia tremenda de punta a punta. Si se confirman los detalles que la Fiscalía está investigando, de hecho los hace públicos porque está buscando un prófugo que en el mes de noviembre decidió desaparecer cuando ya la investigación estaba derivando en una responsabilidad directa de su parte. Los chicos eran abusados, eso está confirmado en una cámara Gesell. Sí. Que la madre está detenida por esos abusos es una realidad. Que el padrastro debería estarlo también es una realidad. La derivación posterior es la que llama poderosamente la atención y la que indigna. Si efectivamente este policía que ahora está detenido desde hace 4 días, que era el jefe de calle, que era quien debía proteger a la sociedad y a esos chicos de esa situación, y está involucrado no solamente en los abusos, o por lo menos para la Fiscalía hay una responsabilidad directa en los abusos, y también en la comercialización, entre comillas, de sus servicios sexuales, es una historia, por lo menos desde mi punto de vista, pocas veces vista. Es que comparto, y la conmoción tiene que ver con eso, porque tiene derivaciones que van sumándose. Por eso le pusimos en algún momento como título a esta historia el horror tras el horror. Eso es una sumatoria de situaciones violentas. Reitero el dictamen de la médico forense. A mí me impresiona cuando vos hablas con gente de tribunales que te dice nunca en mi vida vi algo así, es porque realmente se llevan la sorpresa y el impacto es muy fuerte. La doctora Ribé es la que firma el informe forense en el que dice que el tipo de lesiones que le causaron a una de las víctimas, una menor de 10 años, ella nunca vio eso en toda su carrera. De por vida. Me dijo, hay una palabra que usaba en el informe que es desplazamiento de la zona genital. Lo que va a impedir que esta nena alguna vez en su vida quede embarazada. Más allá del daño psicológico, más allá de la situación, de lo que puede ser casi imposible, esperemos que no, de reconstruir. ¿Cómo reconstruir la cabeza de nenes o nenas sometidos que diariamente, están sometidos a lo largo de sus vidas? Porque casi están habituados al sometimiento sexual, a que los oferten a cambio de dinero. Piden ayuda y cuando piden ayuda los traiciona el policía en quien debe confiar y que la vecina acude, los termina traicionando y después terminan abusados por policías. O sea, sí, en una ciudad que había un consumo de explotación infantil, ¿no? Por eso digo, entonces no menor, de efectivos de las fuerzas policiales que acurrían a la explotación de menores a nivel sexual. Por eso yo insisto que habíamos contado casos con este tenor, pero nunca de fuerzas policiales. Implicada la policía no solamente en el cajoneo, sino participando ellos del ejercicio, la venta de niños. Hubo una denuncia hace 3 años en Capital de efectivos de la Policía Federal de La Montada por un policía, pero eran todas chicas mayores. Ahora mira, que existe, esto en el mundo lamentablemente existe. Los pederastas existen, la pedofilia existe, hay gente que comercializa imágenes de abusos y hace lo que quiere con los chicos, ¿sí? Para que eso suceda, casi siempre hay complicidades, casi siempre hay complicidades. Claro. De hecho, complicidades que ni usted ni yo nos imaginamos. Me parece que lo que sorprende es que por primera vez en mucho tiempo la complicidad, en este caso la presunta complicidad de un policía, se hace pública y queda expuesta, y que su relación con los abusadores primarios, en este caso su padrastro y su mamá, por lo menos para la Fiscalía, está probada. Y está probada no solamente por los dichos, seguramente de la madre de los menores, sino también por lo que los propios menores declararon en una cámara Gesell, que para los especialistas es más que claro. Más que claro. No, el contundente fue lo que me dijeron, ¿eh? Me dijeron, ¿sabes qué caso contamos hace poco parecido, Guille? Vinieron los padres acá que nos conmovimos muchísimo, en la zona de Sarandí o Wilde, que fueron abusados por toda la familia. Sí. ¿Te acordás? Sí. Que fueron abusados por la madre, por el padrastro, sí, en por un marco tío. También esotérico. ¿Pero de efectivos policiales? No había efectivos policiales. No. Esto es lo novedoso y lo llamativo y sin ninguna duda lo que indigna de confirmarse. Sí, y en esto siempre soy muy ¿eh? cuidadoso. No ha sido sometido a un juicio oral, por lo tanto es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero las pruebas para la científicas Fiscalía
las pruebas son contundentes, tan contundentes como para detenerlo a un jefe de calle de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. No es un detalle menor. Sí. No es un detalle menor. Y no es poco. Y van por 4 detenciones más de 4 policías. Atentos ahí, porque lo que no les cierra a los investigadores... ¿Serían clientes o cómplices? Y es que es dual la actividad que desarrollan. Tienen complicidad o son parte del grupo abusador, por lo menos la imputación que pesa sobre Genta, el detenido, y además la promoción de la prostitución. Mira, te leo textual. Infantil, ¿no? La orden de detención. Esta es la orden de detención. Ah, ¿qué declaró el policía? Les tenía que contar. Yo no sé nada, no conozco a nadie, Obvio. no conozco a nadie, no conozco a nadie, no conozco a nadie, Yo no vi, no conozco a nadie, escuché no conozco a ni nadie, nada. chao. No conozco a nadie. Dijo, no conozco a los nenes, no conozco a los padres, no conozco a la madre, no conozco a la vecina a la que me habla, Mira, nunca estuve ante en una la... situación tan grave, cualquier abogado inteligente lo que haría es que le prueben todo. ¿Y sí? Bueno, de Todo, hecho, que le prueben funciona- todo. Total, la ley lo ampara en ese aspecto. Funciona el código así. La ley lo ampara. Miren, imputación. Leo textual. La investigación empezó en marzo de 2015. Esto es la causa. El Marzo trámite de es- 2015, bien. Ya hace casi un año. Sí, sí, casi un año. El trámite se hace ante la Unidad Funcional Descentralizada de Instrucción 6 de Villa Gesell, la autora Verónica Zamboni. Si nos está viendo, la estamos llamando a ver si quiere salir al aire. El juez de garantías que interviene, Diego Olivera Sapiola. Dolores, ¿no? Sí, esto es Departamento Judicial Dolores. Hechos investigados. Desde el año 2009 hasta marzo de 2015, ¿sí?, son los abusos investigados. La denuncia que permite ver esta historia o hacerla por lo menos o judicializarla, la hace el Servicio Local de Promoción y Protección del Menor de Villa Gesell. La investigación tramita bajo las prescripciones de la resolución 1390, les cuento que es la acordada 1390. Cuando vos tenés un personal policial implicado, tenés que trabajar por razones obvias, Guille, Nacho, con otra fuerza. Si yo tengo un policía, cuando hay un tiroteo de un policía con un delincuente o un tiroteo de un policía con en circunstancia dudosa y demás, no se investiga la policía a sí mismo. El fiscal lo que hace es tomar la acordada 1390 y designa otra fuerza. Puede ser la Gendarmería Nacional o Prefectura para que colabore en la instrucción. Esto, de hecho, lo que hizo la fiscal fue que ayuda en los procedimientos, en este caso, asuntos internos y también una fuerza que no sea la propia bonaerense. Bueno, tenemos los nombres de todos. Carolina Zamudio, la madre detenida, se negó a declarar la mamá. En noviembre ya la detienen a la madre, se niega a declarar. Cuando detienen a la madre, ese día libran 2 detenciones, la madre y el padrastro. Y el padrastro se escapa, que estamos hablando de Ramón González Báez, que es padrastro de los 4 abusados y padre biológico del quinto. ¿Cómo se te escapa ese tipo? Bueno, andá a saber en qué circunstancias, cuándo ¿Cómo entraron se a te casa. escapa ese Se tipo escapa. de ahí? La mamá está acusada de promoción en la corrupción de menores agravada por su calidad ascendiente y por ser cometida mediante violencia. Ya tiene dictada la prisión preventiva la madre. La madre está Hasta las manos, sí. Hasta las manos. Y ahora tenemos la detención del numerario policial Carlos Fabián Genta, que desde el día 27 del 1, 4 o 5 días atrás, que estaba prestando servicio en Cariló, queda en cana, queda preso por promoción de la prostitución de menores de edad. Es inédito esto, agravada por mediar abuso, autoridad, violencia, intimidación, por resultar el autor miembro de las fuerzas policiales de seguridad de la provincia de Buenos Aires y por mediar concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de quien tiene autoridad sobre las víctimas. Esta es la imputación sobre policía. Para destacar, insisto, mi respeto a la vecina heroica que se animó a denunciar esta historia. La vamos a llamar Juana y está en línea. Dale. Nos atendió. Gracias por atendernos, Juana. Gracias, de nada. La verdad, primero y antes que digan nada, la queremos felicitar porque no todo el mundo se compromete en una situación tan delicada. Buenas tardes. Le agradecemos que haya dado ese paso adelante. Y ahora sí, le pedimos dentro de sus posibilidades que nos cuente cómo llega a usted esta historia y qué decide hacer. ¿La dejas? ¿La dejas? Sí, bueno, ¿lo cobró? Sí, le estamos escuchando. Estoy en el colectivo, perdón, estoy viajando. No, por favor. El tema es, así como dicen los medios, así como dijeron ustedes, tener secreto de sumario, secreto de todo por resguardo A los menores, chicos. Sí. Y bueno, es confirmar lo que dijo la señora Zamboni y el juez, ¿verdad?
Juana, Mauro Zeta le habla. Gracias por atendernos. Buenas tardes. No, decía recién que estoy muy orgulloso de lo que usted se animó a hacer, que no lo hace todo el mundo. Dentro de lo que pueda, y hablamos más temprano con la fiscal, dentro de lo que usted pueda, cuéntenos a qué distancia vive usted de la casa donde se desarrollaban los abusos. 20 metros, pared mediante. No, yo soy mucho más lejos. Más lejos. No le puedo decir explícitamente las cosas, pero Sí, yo claro. estoy mucho más lejos, de la cual sí se ve mi casa, la casa donde estaban los chicos, Sí. pero estoy mucho más lejos. Tengo que tener mucho cuidado de lo que digo, por resguardo, ya le dije. Sí. Estamos amenazados. Yo tuve, en cierta forma, 2 atentados en la vía pública. Así que, bueno, yo tengo que cuidarme y tengo que cuidar a los chicos, ¿verdad? ¿Qué le pasó en la calle? ¿Qué le pasó, Juana? ¿Cuándo atentaron contra usted? Bueno, se cruzó una moto y me tiró la moto encima y, bueno, me dijo palabrotas que no se pueda repetir. Y, bueno, que nos calláramos la boca porque nos iban a hacer algo, ¿no? Y esa fue la primera. Y la segunda, un auto que me estuvo siguiendo y en determinado momento me tiró el auto encima, que gracias a Dios no me hizo nada. Pero, Bueno, acá hay una amenaza de muerte directa y un atentado físico. Juana, evidentemente está en peligro y evidentemente ya la tiene que cuidar otra gente que no es la policía, ¿no? A esta altura de las circunstancias. No, nosotros, sí, bueno, es como se dice, ¿no? Yo no puedo confiar, lamentablemente no todos los policías son así, pero no puedo confiar en también la es cierto policía. eso, Juana. No todos. Lo lamentable de eso que ese sujeto que fue detenido ensucia a todos los policías buenos que hay. Es cierto también, Juana, eso. A ver, dentro de lo que pueda siempre, en las limitaciones que tenemos por preservarla a usted y también a los chicos, que es lo más importante. Sí. Los chicos, es como me contaron hoy más temprano, los chicos se contactan con usted o con otro vecino y le cuentan lo que les venía pasando. No. Yo tengo contacto con la familia, Sí. por un tema personal del señor que está prófugo. Sí. Y es ahí donde yo empiezo a darme cuenta de la conducta de los nenes, ¿verdad? ¿Qué notaba? ¿Algo raro en la conducta de ellos? Sí, no puede ser que entre los chicos se golpeen de una manera que se llegan a lastimar. Se peleaban mucho los nenes. ¿Usted le llamó la atención como Sí, vecina? a mí me llamó la atención El eso. grado de violencia. Sí, y evidentemente pasaba algo en la casa y bueno, empecé yo a observar, como le dije, las cosas y en un momento uno de los nenes se va de la casa cansado de la situación y bueno, la policía lo encuentra y él se va a vivir a mi casa, ¿no? Y es al tiempo que él empieza a contar de a poquito lo que pasó. Y ahí usted empieza a hacer denuncias. Según conocemos nosotros, usted hizo 2 denuncias que no prosperaron, Juana. ¿Dónde presentó esas denuncias? Yo presenté la denuncia ante el servicio local y después se hicieron las denuncias penales, ¿verdad? La denuncia penal se hizo el 13 de marzo y quedó estancada hasta julio, ¿verdad? ¿Y es posible que el policía que ahora está preso haya estado en la comisaría? Perdón, lo escucho muy mal. ¿Es posible, Juana, que el policía que ahora está preso u otros 4 que están bajo investigación hayan estado en la comisaría donde usted fue a denunciar? Se cortó, Qué ¿no, pena, chicos? sí, estaba en un Iba en un colectivo. colectivo. Estaba en un colectivo. Ahora lo vamos a retomar. Bueno, impactante, ¿eh? Tenemos el detalle de los 2 atentados que sufrió contra su vida la vecina. Y aparte Significa el detalle el poder real que tienen de mafia, estos muchachos. de ¿no? mafia. Una mafia. Vos fijate un detalle, Guille. Ella lo que está contando, que no sabíamos, por eso es tan importante ir directamente a la fuente, que es en este caso la vecina, es que en un momento se la lleva a vivir con ella, una de las nenas. No, un nene.
A una de las víctimas. Claro, es uno de los nenes. Un nene. Y ahí es donde le cuenta. De a poquito, dice. De a poquito le va contando la historia. Y el miedo que tiene. Nunca nos pasó a entrevistar a alguien que se nota que está temeroso realmente. ¿Ahora nos escuchás, Juana? Sí, hola. Perdón que te molestemos nosotros a vos, pero es muy importante tu testimonio. No, te decía, entonces ahí el nene te empieza a contar. Y yo lo que te preguntaba era si alguna de las denuncias que hiciste a nivel de cuando te presentaste al principio, no sé en qué fecha fue, si te acordás, si alguno de los policías que se mencionan en la causa, incluso el detenido, estaban en la comisaría donde vos te acercabas a hacer la denuncia. No los viste. Se hizo en la comisaría de la mujer. En la de la mujer. Pero pudo haber tenido, por el cargo que ocupaba el policía que está preso, pudo haber tenido injerencia o pudo haber tenido manejo de la situación por ser tal vez el jefe de calle de la zona para cajonear la denuncia al principio, para planchar la denuncia. A mí no me consta eso. No puedo decir sí o no porque a mí no me consta. Porque lo que sí le puedo decir que yo a los policías los conozco. ¿Los conoces? Sí, los conozco. De donde viven, algunos, dos por ejemplo. Qué fuerte. Y el señor que está detenido vive cerca de mi casa. ¿Y son o eran de ir al barrio? Sí. O sea que en el barrio son personas conocidas. Sí, no de nombre, pero sí son conocidos. Pero es como te dice Guillermo, gente que a ver. Que entra. Claro, que entra fácil al barrio y que sacan chapa de guapo, digamos. Sí, eso, no de guapo, yo bueno, estando en servicio, entraba al barrio y inclusive han intervenido en los procedimientos que se hicieron. Bueno, como yo le dije, vuelvo a reiterar, yo los conozco, ya uno, al señor que está detenido, yo lo conozco porque vive cerca de mi casa y a los otros también los conozco de la comisaría y de estar patrullando, ¿verdad? Ahora, Juana, supongo que cuando presentaste la denuncia imaginabas una situación intrafamiliar y que después la investigación judicial derivó en algo que te sorprendió a vos misma. Sí, exactamente. Fue así. Si escuchan ruidos porque estoy en la calle. Sí, tranquila, Juana. Fue así, se hizo la denuncia por una cosa y después, bueno, salió en este tema, ¿verdad? Que es un tema muy grave, muy grave, que sinceramente a mí me sorprendió. A nivel personal me dio mucha vergüenza, mucho pudor, perdón, y me da, en ese momento estoy angustiada, pero no por mí, porque a mí me pueden amenazar, me pueden hacer lo que se les dé la gana, pero lo que me preocupa es los chicos, ¿verdad? Sí. Eso es lo que me preocupa. Sí, es muy fuerte. Contanos, dentro de lo que pueda, sí. ¿cómo, sin dar nombres obviamente, cómo es, vos que estuviste viviendo un tiempo o un par de no sé cuántos días con uno de los nenes, sí. ¿Cómo están? O sea, es una pregunta tonta la mía, pero sirve como para expresar, a ver, ¿qué nos podés contar de, son nenes que tienen problemas, de qué clase, qué se les nota cotidianamente, o por lo menos cuando pasó esto, cuando se conoció la denuncia un tiempo atrás? Sí. ¿Cómo los describís? Bueno, los nenes ahora están muy bien, están atendidos psicológicamente, ya como le comenté anteriormente, la problemática que tenían los chicos era la violencia entre ellos, y ahora gracias a Dios ellos van mejorando muchísimo, mejoraron en la escuela, mejoraron la conducta, mejoraron físicamente, están mucho mejor, como dijo, no voy a hacer un comentario que no va, perdón. Bueno. Juana. Sí.
Usted que vive ahí hace mucho tiempo, ¿qué visión y qué perspectiva tiene acerca de la policía de la ciudad? Yo, como le dije anteriormente, lamentablemente situaciones como estas son las que perjudican a muy buenos policías que hay acá. O sea, son los pocos, los malos Sí, policías son los pocos. Yo tengo gente conocida, policías conocidos que son muy buenos, son excelentes policías, cumplen su función a rajatabla, pero bueno, le vuelvo a repetir, se ven las cosas malas y no sé qué ven las cosas buenas. Las cosas malas. No, o sea, seguramente tenían mucho miedo de esta red mafiosa que seguramente tenía más poder que los policías honestos, ¿no? Y nadie se jugó a hacer nada. Sí, no, pero estos, los policías de acá de Gesell, la policía de acá de Gesell, se está enterando ahora. Qué loco. Con lo que salió ahora públicamente. Porque él trabajaba en Cariló. Y se ha manejado todo en secreto, además. No, en ningún momento trabajó en Cariló. Siempre estuvo acá en Gesell. Pero ostentaba, él hacía creer que era jefe de calle. Tenía doble Cariló. chapa. Claro. Ahora, Juana, para volver al tema de la época de la denuncia, ¿los chicos iban al colegio cuando empezaron a ser abusados? Sí. ¿Y en el colegio no detectaron nada? No, hubo una denuncia anteriormente, pero no se le prestó mucha atención. ¿Otra denuncia que nadie escuchó? Sí, hubo una denuncia en el colegio, la cual no se escuchó. Sí se trabajó sobre la problemática de la violencia que tenían, pero no se escuchó. Y bueno, creo que 3 años después surgió este tema, ¿verdad? ¿Vos En crees este que no momento escuchaban las denuncias, Juana? ¿Vos crees que no escuchaban las denuncias ahora que te sorprendés con la detención de este policía y que puede haber más policías implicados? ¿Vos crees que no escuchaban las denuncias, que en realidad lo que terminaba pasando es que las cajoneaban? No, la denuncia, ya le vuelvo a decir, no se hizo una denuncia penal en ese momento, no se hizo una denuncia el servicio local, que es protección a la niñez. Sí se dio intervención a la gente del colegio, que sí lo trabajó con uno de los nenes, pero no se le dio importancia en ese momento, no se le siguió el caso, pero el fin de esa situación fue que el miedo de los chicos hizo que no contaran, ¿verdad?, todas las cosas que estaban viviendo. Claro. Ese es el tema, ¿no? Todo se ha transformado en una historia monstruosa, Juana. La verdad es que insistimos en el punto de que al menos alguien se anima a hacer una denuncia, que nace como algo que te llama la atención y termina en un verdadero escándalo. Lo más importante en este caso, ahora me parece en estas horas, es la seguridad de los chicos, la seguridad de la familia que cuida a los chicos y tu propia seguridad y la de toda tu familia, ¿no? Sí, vuelvo a recalcar, yo no tengo miedo de lo que me puedan hacer, pero sí tengo que tener cuidado, cuidar mucho a los chicos, ¿verdad? Ahora tenés un coraje... Para mí la palabra no te metas no existe. No existió, sí, cuando era más joven me cuidaba de no por resguardo de mi familia, de sangre, de mis padres y mis hermanos, pero en la actualidad el no te metas para mí no existe, ¿verdad? Bueno, evidentemente es el caso, y aparte de eso... Si hoy, en este momento, yo me tengo que meter en otro caso porque hay violencia de género, porque hay violencia sobre un menor, o se está ejerciendo alguna otra cosa que yo vea o sepa, lo voy a hacer. Bueno, de hecho, hace un rato un colega... No es la primera vez que estoy amenazada, no es la primera vez que atentaron contra mi persona, pero como le dije, yo voy a seguir adelante, a mí no me van a callar. Por el momento no me van a callar. La seguridad en ese momento es más importante, la de los chicos. Sin ninguna duda. ¿Verdad? Sin ninguna duda es lo más importante. En este caso, bueno, ahora saltó por el tema del policía que fue detenido. Por eso es que saltó, y bueno, yo creo que la doctora Stamponi y el señor y su señoría, el señor juez,
tomaron la decisión de hacerlo público por el tema de las amenazas, pero acá hay involucrado gente mucho más importante que un policía, ¿verdad? No, evidentemente si había alguien que compraba los servicios sexuales, entre comillas, compraba los servicios sexuales de los chicos, estamos hablando de una red que puede tener derivaciones increíbles, que supere nuestra propia imaginación. Por eso hay que tener cuidado, porque no sabemos, una vez que se destapa la olla, hasta dónde llega, ¿no? Así que cuídate, Juana, ojalá te cuiden, y seguí así. Porque no podemos decirte otra cosa, seguí así, ya nos había dicho Juan Martín que sos una especie de vocera, una especie de persona que siempre está involucrada en los problemas del asentamiento del barrio, pero esta vez la verdad que hiciste una gran obra, arriesgando la integridad física tuya y la de tu propia familia, pero no tengas ninguna duda de que hiciste lo correcto. Sí, obvio, yo cierro los ojos a la noche y me duermo con la conciencia tranquila de que tenemos en cuidado el resguardo de los niños que la pasaron muy, muy mal. Y bueno, a ver que yo estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? Para mí es eso, hacer lo correcto, hacer lo que yo aprendí en la vida, ¿verdad? Porque yo caminé mucho en la calle, en el buen sentido de la calle, nunca me metí en problemas serios, pero en el buen sentido de la calle yo caminé mucho y aprendí de lo que es las cosas buenas que te enseñan a la calle, y le vuelvo a repetir, el no te metas para mí no existe, ¿verdad? Juana, gracias. O sea que en el momento de sacar a los chicos de donde estaban, todo el mundo me dijo, estás loca, ¿cómo te vas a meter en eso? Que te vas a meter en problemas porque esos chicos son así, lo criticaban de todos lados, pero nadie sabía o nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿verdad? Claro, parecía que Entonces, incluso bueno, la responsabilidad era de los propios chicos y no de la historia que estaban viviendo. A ver, yo no puedo entender cosas que existen en la actualidad en otros lugares, pero no puedo entender que una mamá haya permitido o haya sido cómplice de las cosas, ¿verdad? Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender, y sé que la comparación que voy a hacer, muchos van a salir atacando, pero ni los animales lo hacen, ¿verdad? Seguro. Ellos defienden a muerte su cría. Seguro que sí. Sus hijos, ¿no? A mí no me... Hasta la actualidad, en este momento que yo sé cómo están las cosas y la gravedad de las situaciones, sigo sin entender. Sigo sin poder entender cómo una persona puede permitir esas cosas. De mi parte, la última. Sí. Y perdona que te interrumpa, te pido 1000 perdones. ¿Qué opinión tenías del padrastro de los chicos? La opinión que tenía, una persona un tanto desconfiada, ¿no? No confiaba mucho, no se veía buen padre, esa sería la palabra, ¿verdad? Gracias, Juana. Muchas gracias por habernos por atendido. Te mandamos un abrazo grande y volvemos a felicitarte por tu valentía. Gracias, que tengan buenas tardes. Que tengas buenas tardes. Lo único que espero y le pido a Dios y a la justicia que lo que ha salido ahora público sea para bien y no para mal, ¿verdad? Ojalá. Sobre todo a Dios, que Dios nos proteja, que Dios nos cuide. A mí Dios, acercándome a la iglesia, me sacó de la calle, me sacó de una situación muy difícil, porque yo también viví la violencia. Así que, y ahora estamos encaminando a los chicos, ¿verdad?, en el mismo camino que yo salí, que yo me acerqué y salí adelante y soy quien soy ahora, ¿verdad? Siempre fui una persona honesta, pero ahora soy quien soy. Gracias. Yo no quiero el reconocimiento de la gente, me da lo mismo. No es importante para mí que sí, obvio, si puedo plantar un ejemplo y a través de lo que estamos haciendo con mi familia sirva para que otras personas se comprometan también, sobre todo acá en esta ciudad. Y bueno,
eso sirva para algo bueno, ¿verdad? Seguro que sembraste, Juana. Beso grande para vos y tu familia. Bárbara, muchas gracias. Hasta que luego. tengan buenas tardes. Hasta luego. Quería que la llamemos Juana, es la vecina. Bueno, lo dijo todo. Me parece que no hay más nada que agregar, lo dijo todo. El agradecimiento a Juan Martín Fernández, colega de Gesell, que siempre nos da una mano y que, bueno, nos puso en contacto finalmente con la vecina. Un rato ampliamos la parte de la Nos puso en contacto con la historia. Con la historia. Con la historia. Directa. No el papel, no el expediente, sino el testimonio más importante de esta historia. Ahora, fíjate por dónde sale, ¿no? Por dónde sale, lo que ella Los vio. ve peleando. Y que se lastimaban cuando peleaban. De una violencia inusitada. Me hace acordar al bombero voluntario, no tiene nada que ver, ¿no? Pero tiene que ver en el sentido de que vemos una historia trágica y vemos una suerte de ángel o valiente o persona responsable que decide meterse. Mira, es muy difícil. En un ambiente hostil, ¿no? Es muy difícil, y en esto lo rescato, Es para rescatarlo. meter el hocico en una historia así. Y lo bien que hizo, menos mal que estaba Juana. Me parece contundente el no te metas, no Lo que existe, pasa no es que, aplica. como ella misma dice, se topa después con una historia mucho más pesada. Ella misma dijo, acá hay más gente involucrada. No tenga ninguna Hay duda una que hay red. más gente involucrada, porque a algún lado llevaban a esos chicos. Y alguien se aprovechaba de esta situación de vulnerabilidad, que además era manejada para sacarle rédito económico. Claro que debe haber gente preocupada y dispuesta a amenazar a Juana. Por supuesto que debe haber gente preocupada y dispuesta a amenazarla, como le pasó ya y denuncian 2 Y por eso oportunidades. hay tantas conexiones en la organización. Por eso ya no se habla de un solo policía, sino de 5. Y como ella dice, le tiraron 2 veces un auto encima. Digo, no es solamente padres abusando de sus hijos. Hay es algo una red. Ella denunció eso. Y se encontró con lo Ella otro. denunció un problema en el barrio donde ella vive, en el barrio donde se involucra, y denunció eso. Un abuso intrafamiliar que terminó en la investigación judicial derivando en un hecho muchísimo más grave. Pero muchísimo más grave. Y que pone al descubierto una situación que muchos imaginan, pero que resulta que existe. O por lo menos parece que existe en una investigación que por ahora está en curso. Hacemos una pausa, ¿les parece? ¿El café? De 2 minutos nada más, por favor. Ya venimos, no se vayan.